Nací en 1945 en el municipio de Gómez Plata, donde también habían nacido otros familiares por el lado Molina. El lado Cataño es un apellido que viene de Santo Domingo, pero mi padre tuvo negocios por el lado de Gómez Plata y Carolina, y con su desplazamiento se fueron uniendo las familias Molina y Cataño. Por el lado de mi padre hubo poca educación formal, pero hubo mucho interés en los negocios y hubo Cataños exitosos desde el punto de vista económico. Uno entre ellos fue mi padre, que combinó las actividades de terrateniente, comerciante y aún en actividades políticas regionales. Era un liberal muy activo, pero apenas tuvo educación formal. Mi padre no logró terminar ni siquiera la enseñanza primaria y era capaz de leer, escribir y hacer cuentas. Tenía los 3 elementos del alfabetismo: lectura, aritmética y escritura, pero no era muy fluente como lector, y en su familia no había tradición académica alguna. Por el lado Molina, por supuesto, había mucho más tradición académica. Uno de los Molinas, Juan C. Molina, el hermano mayor de Gerardo Molina, ya había terminado sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia en 1920. Ya era un abogado graduado, que para la época era sin duda alguna un logro académico muy importante, cuando sabemos que el analfabetismo tenía altos porcentajes. Más del 80% de la población colombiana no sabía leer y escribir para aquella época, y él logró este grado universitario, que fue el que facilitó que su hermano menor, Gerardo, a quien le llevaba más de 8 años, lograra hacer también sus estudios de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Por el lado de mi familia entonces hubo mucha educación formal por el lado Molina, por el lado de mi madre, y poca por el lado de mi padre. Pero hubo éxitos económicos por el lado Cataño, dado que los Molina se dedicaron más que todo al ejercicio profesional y no a los negocios vinculados con el comercio, la ganadería o la explotación agrícola. Me formé en mi casa. Mi madre era maestra, había estudiado en la Normal de Medellín, y mi enseñanza primaria, hasta el 4º de primaria, la hice en el hogar. Mi madre nos enseñó a leer y escribir, nos enseñó los fundamentos de las matemáticas y nos enseñó historia, geografía. Ella tenía el programa en sus manos de lo que se debía enseñar a un niño en la enseñanza primaria. Y ya nos mandaron a Medellín internos para hacer el 5º de primaria y tener ese certificado para comenzar la enseñanza secundaria. Esto quiere decir que yo recibí castigos por parte de mi madre y como maestra, o sea, por partida doble. Y ya el bachillerato comencé a hacerlo en Medellín, en ocasiones en el colegio de Marco Fidel Suárez, que dirigía en ese momento el padre de Jorge Orlando Melo, el historiador. Don Moisés Melo era un educador boyacense que se había formado en Tunja, y después de obtener su grado por los años 30 vino a Antioquia y hizo toda su actividad docente y pedagógica en Antioquia. Y en Antioquia se casó con una señora González, que tenía gran tradición también en asuntos pedagógicos. Su familia regentaba el Colegio González, que todavía existe con otro nombre. Y vine a terminar mi bachillerato en la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín tenía un colegio de bachillerato, y allí terminé mi bachillerato en 1963. Siempre me desempeñé entre una finca
y Medellín. Para mí el descubrimiento de Medellín, después de terminar de ir en el bachillerato, era la ciudad. Después de venir de la finca de mi padre, era cerca de la estación de Porcecito, y todavía continuamos con esa finca. Y el descubrimiento de Medellín fue para mí un acontecimiento intelectual y de socialización cultural de primer rango. En Medellín conocí el cine, las librerías, las bibliotecas. Mi padre compró una casa cerca de la biblioteca de Medellín, La Piloto, que estaba en la playa. Yo era un asiduo de la Piloto para leer, sobre todo literatura, y leer libros que no estaban en el currículum del bachillerato. Pero para mí Medellín fue el escenario de los libros, porque era todo lo contrario en la cual me había formado. Éramos demasiados hermanos. No soy el mayor, y mi padre puso especial cuidado en los mayores. Y yo, que tenía ambiciones también de subrayarme, quise tomar un rumbo diferente al de mis hermanos que imitaban a mi padre en los negocios del comercio, de la ganadería o de la explotación de la finca. Yo tomé el rumbo de los libros y fui consiguiendo amigos en los cafés de Medellín, especialmente el café que llamaba La Bastilla y el café Soratama, donde iban los escritores, los periodistas, los abogados, y fui haciendo amistades allí para discutir de libros, de cine, de obras de teatro que se ofrecían en Medellín. Y mi mecanismo de socialización fue siempre las cafeterías de Medellín, los cafés de Medellín, y allí iban también los intelectuales. Recuerdo que allí iba mucho Estanislao Zuleta cuando venía de Bogotá, y que nos traía las novedades. Y todos, buena parte de los de mi generación, nos socializamos fue en los cafés, en las cafeterías donde iban los intelectuales. Leíamos mucho, sobre todo leíamos mucho teatro. ¿Por qué leíamos teatro? Porque era la época dorada de la editorial Losada, que tradujo muchas obras de teatro del inglés, del francés, del italiano y aún del ruso. Todos queríamos leer lo que sacara Losada. Paradójicamente, nosotros no leíamos las grandes novelas del romanticismo del siglo XIX. Nunca leímos a Alejandro Dumas, nunca leímos a aquellos novelistas que muchos intelectuales colombianos leyeron en su niñez o en su adolescencia. Nosotros, como que desde el principio queríamos hacer lecturas serias. Entonces leíamos La Nueva Eloísa de Rousseau. Nosotros leíamos libros, novelas duras, las discutíamos, y había compañeros que las entendían mucho mejor. Nosotros nunca leímos a Julio Verne, que impactó mucho a otros jóvenes de la época. Y leíamos, era el momento en que estaba apareciendo el marxismo como fenómeno de la cultura. Entonces, muchos de mis compañeros en los cafés leían mucho marxismo. Unos, los más iniciados, siempre se veía al fondo como la influencia de Zuleta, leían a Marx. Nunca leímos nosotros a Freud y todo lo que estuviera asociado a él, pero sí leíamos a un marxista que no tenía buena prensa en ciertos medios. Nosotros leímos mucho a Federico Engels. Federico Engels era más fácil de leer que Marx. Tenía textos muy bellos, como la situación de la clase obrera en Inglaterra, recuerdo, una monografía sobre el proletariado inglés. Tenía ensayos sobre el campesino francés y alemán, que eran ensayos fáciles de leer. Un libro sobre el origen de la propiedad privada y el Estado, que eran libros fáciles de leer. Y Engels fue para nosotros una lectura muy amable y muy excitante. Allí fue donde yo empecé a interesarme por
la sociología. Engels fue el más sociólogo del team Marx-Engels y por supuesto el más atractivo para un adolescente. Allí fui, aunque Engels odiaba por supuesto a Comte y tenía los epítetos negativos más fuertes, él hacía sociología y sobre todo que era muy dado a los datos. Engels reunía sus datos históricos o los datos del momento. Recuerdo una monografía de él sobre la vivienda, la escasez de vivienda, que es un tema palpitante en nuestros días. Leíamos mucho esa monografía de él sobre la vivienda. Y alrededor de él leímos otros pensadores, aún del siglo XIX, que nos fueron interesando por los aspectos sociológicos. En general yo diría que teníamos lecturas muy serias, pero también sospecho que entendíamos poco. Nosotros queríamos leer todo Rousseau en ese momento, el contrato social, sus trabajos que había presentado su trabajo sobre el lenguaje. Leímos, por supuesto, su autobiografía, la más bella autobiografía que jamás haya escrito, quizás, pero entendíamos poco, necesitábamos como más dirección. Éramos unos adolescentes, pero la capacidad para discutir que teníamos era ilimitada. ¿Por qué vine a ver que la sociología podía ser una disciplina que yo podía estudiar? De todas maneras, yo quería estudiar ciencias sociales. El derecho lo veía con lejanía, pero hubiera podido ser una opción. También en humanidades la filosofía era otra opción. Hubo un caso particular. Ya terminando mi bachillerato, en la Universidad de Medellín invitó al profesor Orlando Falsborda a dictar una conferencia sobre la violencia en Colombia. Era el momento, en 1963, cuando el libro La violencia en Colombia de Falsborda y dos autores más era el bestseller del momento. Todo el mundo discutía el libro. Él dio la conferencia y en medio de la conferencia habló de los estudios de sociología en la Universidad Nacional que él dirigía, la Facultad de Sociología. Terminó su conferencia y yo me acerqué a él y le pregunté sobre los estudios de sociología, cómo se hacían, y él me dijo, no se preocupe, deme su dirección y yo le mando nuestras publicaciones para que vea lo que estamos haciendo. A las 2 semanas él me mandó una muestra de las publicaciones de la Universidad Nacional en Sociología y al momento le dije a mi madre, yo quiero estudiar Sociología. Y en Bogotá, porque había estudios de Sociología en la Universidad Bolivariana, pero le dije, Sociología, pero en Bogotá, no en una universidad confesional. Al momento, mi madre llamó a Gerardo Molina y él se encargó de que yo me migrara a Bogotá sin ninguna dificultad y sin ninguna tensión de conocer la gran ciudad, y fue mi proceso de socialización de la capital el profesor Gerardo Molina. Una vez ya en Bogotá él llamó a Falsborda para yo poder hacer los exámenes y hacer la entrevista, y así ya fue el medio para estudiar sociología. Sí, cuando llegué a estudiar sociología en la Universidad Nacional en 1964, los estudios de sociología se tomaban 4 años. Nosotros éramos licenciados en sociología, como lo eran los egresados de una facultad de educación, que eran licenciados en geografía, en matemáticas, en geografía, etc. Cuando llego a Bogotá, veo que la impronta del marxismo en el medio universitario era muy fuerte. Y muchos compañeros míos de otras facultades de ciencias sociales, o aún también de medicina, sobre todo, eran muy militantes y estaban en partidos políticos. Yo nunca milité en partido político alguno. Mi profesor Fall decía que Cataño era un intelectual de Torre de Marfil,
Y yo le decía que vivir en una Torre de Marfil no era fácil, porque había que defenderse de los colegas que estaban llamando siempre a un compromiso. Y realmente la política nunca ganó mi corazón. Pero el marxismo, como tradición cultural, sí. Porque habíamos encontrado en el marxismo los fundamentos materiales de la acción social, como le hubiera gustado decir a Max Weber. La historia y la sociología hacían énfasis en otros aspectos, en aspectos de la cultura, los valores, en las creencias, y el marxismo mostraba que había unos fundamentos materiales, económicos de la acción social, que era el logro del marxismo, pero también, por supuesto, su limitación. Y por eso fue siempre mi interés. ¿Qué profesores encontré en sociología? Había una multitud de profesores, muchos profesores visitantes, especialmente en Norteamérica. Fals era un líder, aún en su juventud era un líder de la sociología en América Latina. Fals Borda era, antes de cumplir 30 años, autor de 2 libros importantes, su tesis de maestría y su tesis doctoral. La de maestría la había publicado en inglés, y la del doctorado sobre el hombre y la tierra en Boyacá la había publicado en español, y le dieron una fama temprana. Fue un intelectual reconocido desde joven. Después le pedí permiso a Fals Borda de tomar un curso en historia. Quería tomar el curso de teoría de la historia con Jaime Jaramillo Uribe. Y tuve la opción y tomé con Jaramillo Uribe el curso de teoría de la historia. Recuerdo que leímos el libro de Heinrich Rickert, de filosofía de la historia, que fue para mí muy retributivo. Y allí conocí a Jaramillo. Jaramillo no era un buen profesor en el salón de clase, en el sentido de que encantara al auditorio. Él daba las clases con fichas en sus manos, pero veíamos que era un hombre que hablaba de historia y la hacía, que eso es clave para un joven estudiante con vocación intelectual, que era lo mismo que veíamos en Fals. Fals era mejor expositor, más organizado en el salón de clase, pero veíamos que lo que decía, él lo hacía. Porque también teníamos profesores que le hacían mucha propaganda a la investigación, pero no la hacían. Estos 2 líderes mostraban que lo que decían en el salón de clases se podía hacer en la realidad, y resultaba en papers, en ensayos publicados en revistas o en libros. La mirada con Jaramillo Uribe fue para mí muy enriquecedora. Ya no solamente miré allí historia, sino casi una reflexión sobre el campo de las ciencias sociales versus el campo de las ciencias naturales, que era esa disyuntiva era muy fuerte en aquella época. Las ciencias naturales trabajan con experimentos, con generalizaciones, las ciencias sociales tienden más a lo individual, lo experimental es muy difícil, pero no obstante tiene un campo en la ciencia en cuanto también trabaja con datos y con reunión de experiencias. Hubo, por supuesto, las materias que se deben ver en sociología, las molestas estadísticas, estudiar un poco de idiomas, geografía. Tuvimos un gran curso de geografía con el profesor Ernesto Gull, que Ernesto Gull era un profesor extraño. Si bien hablaba un gran español, Gull no era un gran autor en ese momento en geografía. Era un gran profesor de geografía, todavía no había sacado su libro de geografía, pero mostraba que la geografía era un campo importante para las ciencias sociales. También, y aquí no tuve la oportunidad de recibir clases directas de él, también me hice muy amigo del director de filosofía en aquel momento, Francisco Posada, que murió muy joven. Francisco Posada murió a los 37 años y se había formado como abogado, pero después por autodidactismo se había formado en crítica literaria. Y era un hombre que conocía muy bien la obra de Brecht, la obra de Lukács, toda la tradición marxista en asuntos de estética, y hice una amistad con Francisco Posada muy estrecha. ¿Por qué la amistad? Él en esos días sacó un pequeño libro sobre Mariátegui. Yo lo leí y me encantó y le hice una reseña y se la mostré a él. Él
al momento tomó la reseña y se la mandó al Tiempo. A los 15 días salió la reseña en el Tiempo. Yo creo que compré 20 Tiempos dominicales para repartirle a mis amigos, a mis profesores, hasta donde tenía la plática. Y ahí mismo yo ya hacía reseñas de cosas estéticas. Falsa abrió los ojos, como diciendo, ¿usted por qué se mete en esos temas? Pero todo era una reseña por el libro de Francisco Posada. Quiero subrayar aquí, la reseña, que tiene poco prestigio en ciertos ambientes, es el vehículo intelectual para un joven acceder a los grandes. Porque si se reseña un libro de un gran profesor y el profesor tiene influencia, te haces amigo del profesor. En un momento en que las reseñas no eran muy corrientes, no eran muy populares, no se reseñaban muchos libros. Y un joven de 21 años haciendo una reseña sobre un libro, y entonces estuve bajo la égida casi un año de Francisco Posada, que ya me hizo leer los textos marxistas más organizados, más sistemáticos, y quería que yo hiciera mi tesis de licenciatura con él sobre la novela de la violencia. Y me hizo leer La Sagrada Familia de Marx, la leí con la atención posible y yo no entendía nada. Y le dije al profesor Posada, yo creo que esto me supera. Yo tengo quizá otros temas más fáciles para mí para hacer mi tesis de licenciatura. Y él no se molestó, dijo, está libre. Y me vine a graduar con otro tema. El escenario político. Lo marcó mucho Camilo Torres. Yo iba allá al segundo año a tomar la clase de Sociología Urbana con Camilo Torres, que era el profesor de Sociología Urbana. Fares Borda era el profesor de Sociología Rural y el profesor dominante en Sociología, por supuesto. En esa época la Sociología Rural era el campo dominante. Pero Camilo Torres también abrió el campo de la Sociología Urbana. Él se había graduado en Europa con un trabajo sobre Bogotá, que después publicó con el título de La proletarización de Bogotá y que le dio mucha fama como sociólogo en su momento. Pero en ese momento, en 1965, la Iglesia le prohibió al padre Camilo Torres la actividad docente y entonces ya no tuvimos el curso con él. Pero él marcó, ya por su actividad política, toda la militancia política de los estudiantes de la Universidad Nacional en ese momento. Todo lo observaba, pero mi distancia frente a involucrarme en actividades políticas, a pesar de que fui dirigente estudiantil, mi capacidad oratoria era mínima y mi militancia en cualquier organización política me repelía. Luego no estuve allí muy involucrado, a pesar de que me decía de izquierda, y sobre todo que comencé un tipo de lecturas que me marcó mucho en aquella época. Jean-Paul Sartre era una especie de mago para las lecturas en muchos campos, en filosofía, aún en cosas de sociología por su libro de Problemas de Método, que tradujo el doctor Melo para el español, en literatura, teatro, novela, en crítica literaria, era uno de los patrones del momento. Tampoco ganó mi corazón. Lo leí bajo los azotes quizá de la mirada inquisitiva de Zuleta, pero quien ganó mi corazón en ese momento y en esos días fue Raymond Aron, que había trabajado en filosofía de la historia, en sociología, su libro de historia de la sociología, las etapas del pensamiento sociológico, yo creo que me lo sabía de memoria, lo tenía como Biblia al lado, y sus otros libros. Me encantaba su prosa, la claridad de su prosa, la claridad francesa, tan durkheimiana en la exposición y de claridad, y me impactó mucho. Era un autor que no leían mucho los sociólogos de mis compañeros, pero que después sí vi que ganó su corazón ya por los años 70, y Raymond Aron me previno mucho, sobre todo con la cosa soviética, con el marxismo soviético. Que él fue un gran crítico del marxismo soviético y Raymond Aron conocía mucho el marxismo. Había escrito libros enteros sobre el pensamiento de Marx
y distanció el marxismo occidental del marxismo oriental, o sea, el marxismo ruso y el marxismo chino. Ese autor me impactó mucho y fue como una especie de defensa para mi posible militancia política. Y me vine a graduar con una tesis empírica muy a lo norteamericano, un estudio sobre el origen social de los estudiantes de la Universidad Nacional. Gerardo Molina y el rector Patiño habían difundido la idea que los estudiantes de la Universidad Nacional, que la Universidad Nacional era la institución para el pueblo, que allí se educaba el pueblo, que era una universidad que era nacional. Con ello quería decir que tenía estudiantes de la costa, de Antioquia, del Valle y de Bogotá, por supuesto, de los Santanderes, y sin duda alguna había razón en ello. La Universidad Nacional en esa época era muy nacional. Se hizo una encuesta sobre el origen social de los estudiantes de la Universidad Nacional y la encuesta se durmió, nadie la había analizado. Yo la analicé y mostré que no había tal, que los estudiantes de la Universidad Nacional éramos de clase media alta y alta, que solamente el 8% de los estudiantes en 1963 de la Universidad Nacional tenían un claro origen popular, bien sea del mundo campesino o del mundo urbano obrero, que la Universidad Nacional era muy elitista. ¿Y por qué? También quise mostrar que no era el rigor de la Universidad Nacional que filtraba en los exámenes iniciales para ingresar a ella o en las entrevistas que colaban muchos estudiantes. No, porque el bachillerato colombiano era muy elitista. Los que egresaban de los bachilleratos en las grandes ciudades, que eran los que nutrían el mundo universitario, era muy elitista. Y entonces la Universidad Nacional heredaba mucho de lo que producía el bachillerato de aquella época, que era un ciclo educativo muy estrecho. Había mucha enseñanza primaria, el bachillerato lo estrechaba y la universidad todavía más. Rápidamente publiqué la tesis. Mario Rubla me publicó parte de la tesis y después Yvon Lebot, un sociólogo francés que trabajaba en el DANE, publicó la otra mitad de la tesis. Y fue reseñada mostrando que los estudiantes de la Universidad Nacional éramos de clase alta. Y recuerdo que Gerardo Molina después publicó un ensayo diciendo con mucha honestidad, sí, como el señor Cataño dice, la Universidad Nacional deberíamos popularizarla porque está muy elitista. En la tesis me dio un escenario como sociólogo de la educación, cosa que yo no había sospechado. Yo trabajaba en otros temas muy distintos y rápidamente fui profesor de Sociología de la Educación en varias universidades de Bogotá y la Fundación Ford, que tenía un programa sobre educación rural en Boyacá, me llamó para hacer un trabajo de educación rural en Boyacá a través de la Universidad de Tunja. Y fui a Tunja, hice un trabajo sobre la educación rural en Boyacá y cada vez me fui pronunciando más como sociólogo de la educación. Yo visité las escuelas rurales de Boyacá, me entrevisté a los niños, las profesoras, por supuesto visité los locales, mostrando qué era la educación rural de Boyacá y fui cogiendo como una aurea de sociólogo de la educación que rápidamente la Fundación Ford me ofreció la posibilidad de hacer estudios de educación y desarrollo en Norteamérica como sociólogo de la educación. Son como las consecuencias no esperadas de la acción social. Nunca pensé que podía ser un sociólogo de la educación y me fui a Norteamérica a hacer estudios de educación y desarrollo, que es una forma elegante de decir sociólogo de la educación. Les contaba que la Fundación Ford auspició un programa para estudio de la educación rural en Boyacá, con la Universidad de Tunja. Y ya en la Universidad de Tunja fue mi primer trabajo de tiempo completo, de un sueldo en tiempo completo. Me trasladé a Tunja, creo que la ciudad menos amable para un antioqueño, fría, una ciudad muy
muy cerrada, pero el hecho real es que tenía un trabajo organizado y hacer un trabajo sobre la educación rural en Boyacá. Yo tenía, por supuesto, el ejemplo de Fals Borda. Fals Borda había hecho sus 2 primeros libros, uno en Cundinamarca y otro en Boyacá. Y yo imité piadosamente a Fals, hasta el punto de que me compré un Jeep Willys idéntico al que había comprado Fals cuando estaba haciendo sus investigaciones, que me sirviera para trasladarme a las áreas rurales. Mi padre me financió, por supuesto, la compra del Jeep Willys, que me costó 8.000 pesos en aquella época, y pude estar en las escuelas rurales. Fue para mí una gran experiencia como sociólogo. Hice una encuesta junto con otros colegas que me ayudaron, con otros ayudantes de investigación, sobre los maestros de la escuela rural en Boyacá, pero sobre todo visitar las escuelas, hablar con las escuelas, y eso lo he aprendido con Fals. Fals Borda era un ducho en hacer entrevistas cara a cara y ganarse el amor del entrevistado. Tenía una habilidad, una coquetería, pudiéramos decirlo allí, que él había aprendido como sociólogo rural en Norteamérica. Y nos hacía mucho énfasis: para pedirle información a un campesino hay que ganarse su corazón, porque él es el que tiene el saber y tú lo estás requiriendo. Quise poner en práctica lo de Fals. No sé si fui muy exitoso, pero las enseñanzas de él me sirvieron mucho para ese trabajo de la educación rural en Boyacá. Y al publicarlo en mi meógrafo, también fue cuando la Fundación Ford me ofreció la posibilidad de hacer la maestría en Educación y Desarrollo en la Universidad de Stanford, donde ellos tenían unos recursos ya consignados para jóvenes profesores de América Latina. Y fue mi mecanismo para ir a estudiar a Stanford en ese campo. Y allí también ya, digamos, formalicé más la sociología y la educación. Pero antes de dar ese paso, entregando los informes de educación rural en Boyacá, me desplacé a Bogotá para buscar otro trabajo. Quedarse en Tunja, en mi caso, fue quedarse como en un sitio muy estrecho, de escasas posibilidades de movilidad social o de realización intelectual. La vida intelectual estaba en Bogotá. El único paso que pude dar fue un paso burocrático: ser funcionario de Planeación Nacional en la Oficina de Educación. Allí estuve un semestre y rápidamente mi jefe se dio cuenta que yo no era un funcionario muy eficiente, que si bien hacía las tareas, siempre me veía leyendo un libro completamente ajeno a lo que había que hacer en Planeación Nacional. Y Planeación Nacional en ese momento estaba auspiciando unos posgrados en educación en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Y ahí mismo le dijo al director de ese programa que él tenía el sociólogo que ellos necesitaban. Y me trasladó casi a la brava a la Universidad Pedagógica Nacional. Y resulté de profesor de posgrados en la Universidad Nacional, en el campo de educación, sin tener un posgrado. Yo era apenas un licenciado en sociología que daba clases en los posgrados de educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Allí es cuando la Fundación Ford se dio cuenta de que yo enseñaba en un posgrado sin tener posgrado, y entonces propició mi ida a Stanford University para tener el posgrado en el campo de educación y regresar y continuar con los estudios de posgrado. El hecho paradójico es que cuando regresé de Norteamérica, regresé por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, y era necesario hacerlo cuando encontré que ya los posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional se habían terminado. La ironía era que fui a Norteamérica a buscar un posgrado. Cuando regreso a Colombia, los posgrados de la Universidad Pedagógica habían terminado. Entonces, mi estrategia fue crear otro posgrado en la pedagógica
para legitimar las inversiones que se habían hecho en mi estadía en Norteamérica, y conté con la ayuda de un profesor chileno que trabajaba en la UNESCO en Bogotá, y armamos un posgrado en Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo dirigí por casi 20 años en la pedagógica. Hubo muchos egresados, por allí pasaron muchos profesores, colombianos y extranjeros, y cada vez me fui afirmando más como sociólogo de la educación, campo que me fue aburriendo, y quizá más adelante vamos a hablar de eso, porque fui tomando, aún siendo director de un posgrado en Sociología de la Educación, fui tomando hacia 1980 otro rumbo en mis estudios, en mis investigaciones y sobre todo en mis publicaciones. Estamos en 1980. El tema de la sociología de la educación me estaba aburriendo. Encontraba que era un tema muy pequeño, muy estrecho, que el tema educativo tenía sentido, su análisis, si uno hacía una mirada más amplia, bien sea por parte de la historia, bien sea por parte de la teoría general de las instituciones y de los procesos formativos de poblaciones enteras. Fue entonces cuando fui ampliando mis intereses de sociología y la educación hacia otros campos. Y el campo que más me facilitó fue el de la teoría sociológica. En ese momento saqué un ensayo sobre Max Weber, en 1980, publicado por la revista Eco. Publicar en la revista Eco en aquella época era publicar en la revista, como lo habían hecho mis profesores. Publicar en la revista Mito, para la generación de Gerardo Molina y compañía, era publicar en la revista adecuada. Quien no publicara en la revista Eco, Mito, en los años 50, como que era un intelectual que dejaba mucho que desear. De un profesor que no he mencionado, que fue en mi experiencia básico, que fue el profesor Darío Mesa en la Universidad Nacional, que ofreció un curso de Max Weber. Darío Mesa había publicado en Mito su mejor trabajo, 30 años de historia colombiana. Sus polémicas políticas las había publicado en Mito. Falsborda creo que publicó un trabajo en Mito. Gerardo Molina publicó en Mito. Los intelectuales de aquella época publicaron en Mito. Pero ya, para mi generación, Mito no existía. Existía Eco, la revista que auspiciaba la librería Buchholz, un alemán que tenía una gran librería en Bogotá. Y había que publicar en Mito. Y publicar en Mito sobre un pensador alemán, porque Mito era una revista muy germana, sobre Max Weber, era muy elegante. Y el ensayo fue muy bien recibido por los colegas. Inclusive allí criticaba a mi profesor Darío Mesa, que había sido el profesor de Max Weber y que nos había introducido en ese campo. Y Mesa me felicitó, y también comencé entonces a coger una ligera áurea de teórico en la sociología. Detrás de eso me interesé por la obra de Durkheim. Comencé a publicar ensayos sobre Durkheim, inclusive a traducir textos de Durkheim que no se conocían en español y que hacían parte de mis labores docentes en Sociología y la Educación en la Universidad Pedagógica. Teníamos entonces los estudios de Durkheim sobre educación, las reflexiones de Weber sobre educación, y fui usando la teoría sociológica como escapatoria para el tema estrictamente educativo. También ofrecimos un seminario sobre Karl Marx y la sociología del conocimiento, y paralelo a eso dirigía la revista colombiana de educación, y todos estos trabajos los iba sacando en la revista de educación, la revista colombiana de educación, haciendo que la vida académica y las investigaciones se mostraran y tuvieran un cuerpo en publicaciones que fuera legitimando el campo de la sociología de la educación por un lado, pero también el de la reflexión teórica por el otro. Y fue, en mi caso, muy retributivo. Como he dicho, yo había tomado un curso con él
sobre teoría de la historia, y dejé de ver a Jaramillo por muchos años. Solamente vine a encontrarme de nuevo con él en los años 80 y 90. ¿Por qué? Siendo profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, también daba cursos en la Universidad de los Andes y cursos que estaban vinculados con Sociología de la Educación. Eran cursos por horas. Y allí me encontré de nuevo con Jaramillo, y cuando salía de mi salón de clase, pasaba por su oficina, lo saludábamos, tomábamos café y empezábamos a hablar sobre temas que él estaba trabajando, y por supuesto yo le narraba lo que hacía, y se fue creando una amistad casi de colegas. Jaramillo Uribe. En ese momento ya Jaramillo Uribe era profesor de la Universidad de los Andes. Se había jubilado en la Nacional hacia 1970, 71, y ofrecía los cursos de historia, pero sobre todo de historia de la cultura en la Universidad de los Andes. Ya Jaramillo había hecho su obra importante de investigación, que estaba relacionada con su primer libro, El pensamiento político del siglo XIX, un libro que le dio mucho prestigio. También había publicado ya sus trabajos, sus ensayos de temas de final de la colonia y del siglo XIX. Jaramillo fue un gran escritor, un historiador con un estilo y una capacidad de exposición muy particular y muy atractiva. Era un historiador que se había formado en lo mejor de su propio idioma, y eso lo había aprendido Jaramillo de un historiador de habla francesa, Henri Pirenne. Si hay un profesor que Jaramillo calcó en la forma de hacer historia, fue Henri Pirenne, de hacer una historia analítica, bien expuesta, donde la narración solo aparece para ilustrar el ejemplo de un proceso. Jaramillo era muy atractivo como autor por su escritura. En la Universidad de los Andes, Jaramillo no hizo grandes innovaciones. La innovación ya la había hecho en la Universidad Nacional. No tuvo grandes alumnos en los Andes. Sus grandes alumnos los había tenido en la Nacional. Pero Jaramillo armonizó todavía más su proyecto intelectual particular y se dedicó a publicar ensayos. Quería aventurarse en un libro sobre el último periodo de la colonia, el periodo de los presidentes y de los virreyes, pero el libro nunca le cuajó. Pero sí publicó muchos ensayos, y que después compiló en libros. Creo, si a mí me preguntaran cuál es el mejor libro de Jaramillo Uribe, no dudaría en decir que lo constituyen sus 4 ensayos que publicó en la Universidad Nacional con el título Ensayos sobre Historia Social Colombiana. Creo que es su trabajo más agudo, donde tiene más contribuciones. Allí Jaramillo unió historia, sociología con su aprendizaje jurídico. Ensayos sobre la esclavitud, ensayos sobre demográficos, sobre la población indígena, que es un tema que en aquella época en la historiografía latinoamericana era clave. Bueno, ¿cuántos indígenas había a la llegada de los españoles en América? ¿Cuál era la población azteca, la población del Perú, la población chibcha, cuando no había censos? ¿Cómo se calculaba la población indígena? Jaramillo publicó un ensayo que fue muy discutido en su momento y que dio lugar a nuevas investigaciones en el campo. Un ensayo sobre el mestizaje, cómo se fueron uniendo las diversas etnias en el desarrollo de la población colombiana. Y las controversias jurídicas en torno a la liberación de los esclavos. Las innovaciones de Jaramillo allí están relacionadas con
el trabajo empírico que hizo en los archivos coloniales, sobre todo, y la lectura de esos datos con su aprendizaje sociológico, antropológico y jurídico. Y él mezcló esas disciplinas en la exposición de estos ensayos. Y creo que es su mejor contribución en historia. Él me decía varias veces que su mejor libro era el del pensamiento del siglo XIX. El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Pero es un libro que las nuevas investigaciones lo pueden superar, a mi modo de ver, en forma muy rápida. Investigaciones con más trabajo de archivo, con mejores marcos de referencia, pero los trabajos primigenios de sus ensayos de historia social y cultural creo que son los que ofrecen mayor contribución y abren campos para los nuevos investigadores. Jaramillo se dio cuenta, en la amistad que tuvimos en los Andes, que yo he leído toda su obra, paulatinamente. No es que me haya propuesto a leerla en un semestre, no, paulatinamente iban saliendo los ensayos y en una ocasión le dije, usted tiene suficientes ensayos para un libro donde se muestren los vínculos con la sociología, porque él había comenzado como sociólogo. En su juventud, en los años 40, sus primeros ensayos fueron estrictamente sociológicos, sobre los grupos sociales. Él había estado en París y había sido alumno de varios sociólogos que habían sido a su vez alumnos de Durkheim. Y allí, especialmente con Georg Gurvitch, un sociólogo de origen ruso que se había afincado en París y que ya ocupaba en ese momento la cátedra que había tenido Durkheim a comienzos del siglo XX, con él Jaramillo Uribe hizo un trabajo sobre los grupos sociales y comenzó como sociólogo. Pero al tomar él otros cursos de historia social y cultural y aún política en París, se fue virando hacia la historia. Entonces le dije que tenía ensayos, varios ensayos de sociología, que por qué no los compilábamos y hacíamos un libro. Me dio la carta blanca y fue cuando sacamos el libro de la sociología a la historia. Lleva un prólogo mío que le aceptó y corrigió, por supuesto, en su original. Y ya la Universidad de los Andes se interesó por sacar las obras completas de Jaime Jaramillo Uribe. Y les dijo, Cataño es la persona, creo que es la persona más adecuada para hacerlo. Y me fui involucrando en el proyecto y fuimos sacando los libros que no necesitaban mayor compilación, por ya los libros que él mismo había organizado en su momento. Es cuando lo regañé diciéndole que este libro, que es el que hemos dicho que es el mejor, él después lo metió en otro y lo cambió y le puso tomo 2, metiéndole otros ensayos que no son tan claves, y ahí fue donde yo le llamé la atención y creo que me aceptó. Sí, él era el mejor, no fue el mejor compilador cuando empezó a sacar las cosas en Tercer Mundo. Y persistió en la idea después de las obras completas que sacó en la Universidad de los Andes. Pero el hecho real es que eso es, digamos que es adjetivo. Los lectores son los que van a decidir en algún momento cuáles son sus trabajos más brillantes. Yo le dije, usted debe tener cartas. Yo mismo le había escrito muchas cartas a él en el pasado, que están en ello, y esas cartas debemos organizarlas y yo debería mirar algunas de ellas para saber usted qué ha leído. Y me dijo, vaya a mi casa, y me dio unos cartapacios desorganizados, y yo después los organicé por años en unas carpetas, ¿no? Y me dijo, quédese con ellas para que vaya organizando los otros tomos de las obras completas. Y después yo le hice escribir a Jaramillo 2 o 3 ensayos para otras revistas, que había unos recursos para pagarle, por supuesto, y allí él vio que yo no solamente le iba a leer los originales, sino ayudarle a corregirlos, que la corrección era mínima, por supuesto, él era muy buen escritor,
corregir repeticiones o que un dato no estaba bien puesto, como fue mucho con las memorias, que él confundía muchos personajes, pero cuando uno tiene 80 y pico de años, los personajes en las memorias se traban. Pero bueno, el hecho es que yo como editor le ayudé mucho en eso y él vio que yo me desenvolvía con cierta soltura en su obra y me dio la correspondencia, que afortunadamente ahora la tiene la Universidad Nacional para los Futuros Investigadores. Y me tomó mucha confianza en ese campo. En mi amistad con él, yo aprendí mucho. Yo aprendí cómo escribía, cómo leía y cómo hacía apuntes, y cómo criticaba a los otros. Jaramillo era una persona muy culta, pero en el diálogo podía usar palabras soeces, podría criticar fuertemente a otro autor. Él no estimaba mucho la obra, por ejemplo, de Líbano Aguirre, no estimaba mucho la obra de muchos historiadores colombianos, especialmente de la academia, y eso se ve en la conversación, se veía, y yo me iba a la casa y tomaba apuntes de lo que me interesaba, de lo que me había dicho. Y fue una gran experiencia, como esa misma experiencia la tuve, no como editor de la obra de Falsborda, porque él era muy cuidadoso con su obra, pero sí en los diálogos con Fals. Yo fui muy discípulo de Fals y aprendí mucho de Falsborda. Podemos hablar ahora de eso porque yo inclusive llegué a ser su chofer personal. Y también aprendía mucho de Fals. Y Fals me orientaba, usted debe hacer esto de esta manera. Aunque él me veía que yo me estaba saliendo demasiado de la sociología, metiéndome en temas de filosofía, de historia, de crítica de la cultura, y eso no era mucho del gusto de Fals. Fals era muy sociólogo y era muy bueno en sociología y tiene una cultura sociológica de primera línea. Era un hombre completamente bilingüe, inglés-español, daba conferencias en inglés como las daba en español, y yo de esos dos personajes aprendí mucho. También en mis intereses en filosofía, la Universidad Nacional tenía un gran profesor de filosofía, el profesor Rafael Carrillo, que ha sido el fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional en 1945-46. Junto con otros profesores, ellos crearon el departamento el programa de filosofía en el país, que todavía existe. Crearon la revista Ideas y Valores, que es la revista estrella de los filósofos colombianos. Era la rectoría de Gerardo Molina, que abrió las especialidades de filosofía, psicología, economía y algunos campos especializados dentro de las ciencias naturales. Empezaron los ciertos rudimentos de química y se fortaleció, por supuesto, las ingenierías y el derecho, que eran las grandes facultades de la Universidad Nacional. Rafael Carrillo fue el profesor fundador y después tuvo su periplo alemán y después fue profesor de filosofía en la Universidad Nacional. Cuando murió Carrillo, le pidieron a varios profesores que hiciera el obituario del profesor fundador. Los profesores del Departamento de Filosofía se negaron, no querían de Carrillo. Carrillo era, en medio de los profesores más jóvenes, era impopular. Alguien dijo, pídenle a Cataño que lo haga, que él es amigo de Carrillo. Y una vez que me lo pidieron, nunca me han pedido el trabajo más bello que hubiera querido hacer. Y escribí un ensayo largo sobre Rafael Carrillo, mostrando su obra, sus contribuciones y mostrando cómo era su personalidad, que fue un personaje muy particular. El ensayo lo publicó el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional en su revista Ideas y Valores y me causó muchos dolores de cabeza. Fue muy criticado por ciertos colegas, porque yo mostraba no solamente la obra de Carrillo, con lo que ellos no tuviesen ningún problema, pero en el ensayo dije que si Carrillo hubiera muerto en 1946, había sido más famoso, porque él toda su obra la escribió hasta 1956. 46.
después del 46 no escribió nada más. Y todos los 40 años que hicieron de vida, lo de él fue errar por los cafés de bogotanos, leer, hacer novias ocasionales, nunca se casó, y yo narro toda esa vida porque él me la mostraba. Y eso le molestó mucho a ciertos colegas y amigos de él, alumnos devotos de él, que yo hubiera dicho eso. Por supuesto que también tuve aplausos de otros. Jaramillo Uribe le encantó el ensayo, Darío Mesa, el poeta Charly Lara le encantó, que había sido discípulo de él en bachillerato, pero sus alumnos más devotos le molestó que yo hubiera dicho que él frecuentaba los lupanares, tanto en Alemania como en Bogotá. Pero creo que es el único ensayo que existe coherente, sistemático sobre la obra de Carrillo, y me mostró mucho interés en filosofía, y nunca fui criticado como expositor de temas filosóficos en el campo de Carrillo. Traigo a cuento lo de Carrillo porque podemos hablarlo más tarde. Yo he escrito sobre múltiples profesores que conocí, y muchos profesores de ellos son de la Universidad Nacional. He escrito sobre Jaramillo Uribe, sobre Gerardo Molina, sobre Carrillo, he escrito sobre Jorge Orlando Melo, puede que me queden otros por fuera. He escrito, por supuesto, sobre Falsborda muchas cosas. Yo he escrito mucho sobre mis profesores, que fueron mis contemporáneos, y que conocí y que combiné eso con la lectura de sus obras, y en ello aprendí mucho. No solamente fui discípulo de ellos, sino que también fui discípulo de sus libros, y muchos de ellos no los reseñé piadosamente. Ahora me están llamando mucho la atención por la reseña que hice de este libro de Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano, que creo que es la primera reseña que se hace orgánicamente del libro. He tenido yo mucho interés en la nueva historia, porque los que le hicieron son mis contemporáneos, son de mi generación, y porque y ya se mencionó, hice un trabajo sobre Nieto Arteta. Nieto Arteta influyó mucho en Jaramillo, por un lado, aunque no era muy dado a reconocerlo, y en los alumnos de Jaramillo, que dieron lugar a lo que se llamó la nueva historia. En los años 60 y 70, aún en los 80, no se sabía nada de Nieto Arteta, salvo Economía y Cultura y su bella monografía sobre el café, que eran libros que tuvieron ediciones piratas, se imprimían continuamente. Estudiantes y profesores aún de bachillerato, en bachillerato muchos jóvenes leían el librito sobre el café, pero no se sabía más de Nieto Arteta. Un hombre que se suicida antes de cumplir los 43 años. Una vez le pregunté a Gerardo Molina sobre Nieto Arteta. Nieto Arteta lo tenían callados sus contemporáneos. Molina apenas hablaba de él. Recuerdo que Molina me dijo, Nieto era muy inquieto, de un volumen de lecturas inimaginables, pero era personalmente muy endeble, no tomaba partido por política alguna, y como funcionario y burócrata del Ministerio de Relaciones Exteriores se inclinaba ante los jefes que llegaban. Me intrigó mucho eso. Y comencé a mirar las revistas de la época y a encontrar múltiples ensayos de Nieto Arteta de filosofía. De la filosofía alemana sobre todo, mucho Heidegger, mucho Husserl, mucha filosofía del derecho, mucho Hans Kelsen, mucha filosofía alemana del siglo XIX. Y yo haciendo apuntes de los libros que reseñaba Nieto Arteta y de los libros que citaba en sus ensayos. Supe que por Molina que todavía vivía su esposa. Llamé a su esposa y me pidió que la visitara en su casa una tarde, y fui y la entrevisté, y me dijo, Gonzalo, quiero hacerte un regalo. ¿Estás mirando esas cajas que están allí? ¿Sí? Gonzalo, ¿puedes llevártelas? Porque no tengo espacio para guardar nada de eso en mi casa, en este apartamento. Miro y me doy cuenta que era el archivo de Nieto Arteta, 2000 cartas.
Me las llevé, por supuesto, inmediatamente para mi casa y empecé a hojearlas y me di cuenta que yo podía hacer una biografía intelectual de Nieto Arteta, la persona que más influyó en los jóvenes historiadores que dieron lugar a la nueva historia. Entonces, a trabajar sobre Nieto Arteta me sensibilicé mucho sobre los temas que trabajaba Colmenares, del cual fui amigo, de Melo y de los historiadores que trabajaban sobre la colonia, y me fui familiarizando con lo que ellos hacían. Yo no soy miembro de la nueva historia, pero fui mirando en detenimiento lo que ellos hacían y el decurso de la historia. Y allí que quise hacer un ensayo sobre qué ha sido la nueva historia, cuáles sus grandes contribuciones, sus antecedentes, y mostrar que muchas de las cosas de la nueva historia no solamente ya habían sido trabajadas por la generación de Nieto Arteta y de Ospina Vázquez, sino también por otros autores que los antecedieron. Y me fui yendo hacia atrás hasta el final del siglo XIX, mostrando que las innovaciones historiográficas en Colombia aparecen propiamente a finales del siglo XIX y que van nutriendo un desarrollo cada vez acumulativo de afinamiento del trabajo historiográfico, y que muchos de estos historiadores, especialmente Colmenares, no habían cubierto esos periodos. Y es lo que traté de resumir en el ensayo del antecedente de la nueva historia que ella menciona, y quise tejer eso porque me di cuenta que la historia es el campo de las ciencias sociales más firme, de más nivel, que ha producido las ciencias sociales colombianas en todo su decurso. A la historia llegan los economistas, los sociólogos, los antropólogos, los historiadores mismos, por supuesto, aún los analistas del arte. Es la ciencia como que reúne todos los esfuerzos, o tiene la capacidad de reunirlos y darles espacio a todas ellas para que hagan sus contribuciones. Es el campo de la ciencia social, mi modo de ver, más orgánico, más completo, que ofrece una mirada, o la posibilidad de una mirada, donde pueden confluir las demás ciencias sociales sin opacarlas. La sociología, por ejemplo, le da a la historia los conceptos, lo mismo que hace la economía. La sociología llena de conceptos a la historia, la noción de revolución, de cambio social, de clase, de tensiones sociales. Eso lo toma la historia de la sociología se lo muestra, ¿no? Y le da la posibilidad, las demás ciencias sociales, a que la historia tenga unos mínimos niveles de generalización. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la Revolución de 1810, tenemos el concepto de revolución, que también nos sirve para la Revolución Francesa, la Revolución de la Independencia Norteamericana, la Revolución Rusa. O sea, hay un conjunto de elementos constitutivos que dan vida a ese concepto, que lo podemos estudiar en la unicidad de un ejemplo concreto, pero que al estudiarlo enriquece la noción de revolución y permite unas generalizaciones. Yo creo que las ciencias sociales están cambiando hoy en día con mucha fuerza. Ya la sociología de hoy en día no es la sociología de los años 60 que me tocó a mí. Hoy la sociología ya no se limita como en aquella época, o era por lo menos el estereotipo, que hablar de un sociólogo era la persona que hacía entrevistas, que hacía observaciones in situ, que trabajaba sobre lo contemporáneo, sobre lo actual, y que la historia se la dejaba a los interesados en el pasado. Hoy en día la sociología se unió con la historia en múltiples acepciones. Se ha unido también con la antropología. La antropología ha perdido buena parte de sus temas de estudio, los primitivos. Las poblaciones primitivas se están acabando. Ya el mundo oceánico está perdiendo sus indígenas, que fueron la fuente de estudio de los antropólogos del siglo XIX y comenzando el XX.
Los antropólogos se han volcado mucho sobre el estudio de los campesinos, de las culturas campesinas. Recordemos la obra de Oscar Luis, el norteamericano que estudió la pobreza en México. Ya Oscar Luis no estudió indígenas, estudió personas contemporáneas, campesinos, mundo urbano. Y los antropólogos también han estudiado muchas de las cosas del mundo urbano y se han trenzado con la sociología, con cosas muy estrechas. Los sociólogos somos más de hablar de la sociedad, por supuesto, y los antropólogos de la cultura, pero además compartimos los mismos clásicos. Todos tenemos que leer nuestro Durkheim, antropólogos y sociólogos, las formas elementales de la vida religiosa. Todos tenemos que leer la sociología y la religión de Weber, antropólogos y sociólogos. Y allí nos unimos. Y también ha entrado la esfera jurídica con mucha fuerza que cose las ciencias sociales. Y allí el derecho ha aprendido mucho de las ciencias sociales y las ciencias sociales del derecho. Hoy en día las ciencias sociales como un conjunto, sin opacar las contribuciones de las diversas disciplinas, se está acercando a un gran campo de investigación que me parece muy rico para las jóvenes generaciones. Los análisis, los estudios culturales, la historia de las ideas, de las tradiciones culturales, de las tradiciones de pensamiento, de los pensadores propiamente dichos, tanto en filosofía como en las mismas ciencias sociales, que haciéndoles críticas internas, mostrándoles sus bondades, sus contribuciones, pero también sus debilidades. Estamos asistiendo hoy en día a un debilitamiento de la tradición marxista. Parece que ya le robamos al marxismo todas sus mejores contribuciones y le hemos dejado a un lado. Yo creo que todavía tenemos que aprender mucho de la mejor tradición marxista en historia de la cultura, de las cuales somos muy poco duchos. Por ejemplo, sabemos muy poco de Franz Mehring, el historiador, el primer biógrafo importante de Marx, pero que hizo muchos trabajos de historia cultural alemana. También desconocemos bastante de las contribuciones del marxismo occidental en asuntos culturales. Hay muchos estudios sobre Lukács, sin duda alguna, pero hay otros pensadores marxistas que hemos dejado de lado y debemos volverlos a estudiar a partir de las contribuciones de otras disciplinas que han tenido poco que ver con el marxismo, pero que han hecho muchas contribuciones. Este es el campo más rico que en este momento me parece a mí que tienen las ciencias sociales en conjunto y las diversas especialidades en particular, los estudios culturales, y que se unirían en contribuciones que enriquecerían las mismas ciencias sociales. Aquí la Universidad Nacional en particular, que tiene formaciones, facultades en diversas especialidades, sería la que más se enriquecería con este tipo de estudios y más contribuciones podría ser para la cultura colombiana en general.